Tenemos el privilegio de que en esta noche esté con nosotros Claudio, que es nuestro amigo, y él, en el corazón de él está siempre en la iglesia bonita. Sí, en mi iglesia Pero yo soy miembro de aquí también. amén. El hermano Medardo, mi pastor. No, Nada me faltará. tanto así. No tanto así, Claudio. Pero Bueno, hermanos. es importante que esté. Amén, hermano, buenas noches. Amén. Buenas Good night. Sí. ¿Tú que bauquipuna y pandicuna? Ay, sí, que tal. Feliz. Muy bien, muy bien. Qué gusto, qué alegría estar y muy contento de compartir con ustedes. Amén, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca, no sé si alcanzan a leer ahí. ¿Qué dice ahí? Creo que deben ser las letras más claras. La parábola del sembrador. ¿Sí conoce la parábola del sembrador? Sí. Y si no la conoce, ahora la va a conocer. Marcos, capítulo 4, por favor. Amén. ¿Ya lo tenemos ahí? Entonces vamos a leer aquí. Y vamos a leer una parte y la otra vamos a leer de poquito, ¿ya? La primera parte dice, versículo 1 al 9. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron mucho fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Amén. Muy bien, entonces después vamos a ver la segunda parte, ¿ya? La primera parte vamos a recordar. Dice la palabra que al Señor le seguía mucha gente. Dice que siempre que el Señor salía a predicar, mucha gente se acercaba a Él. Y esto es muy importante. Mucha gente va a escuchar a Jesús, o mucha gente va a buscar a Jesús, pero no todos le van a seguir verdaderamente. Amén. Es por eso que en otra ocasión el Señor dice que le seguía una gran multitud, y Él les dijo: el que ama padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces, no necesariamente es que haya una multitud aclamando a Cristo, diciendo que creen en Él, realmente creen en Él. Es por eso que el Señor da esta enseñanza, esta parábola. La palabra, cuando el Señor dice que Él hablaba en parábola, ¿qué significará una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Quién sabe? A ver, participemos. ¿Ah? No te oigo, estoy sordo. En pistas. Por ahí va. Sí. Como que está diciendo algo de otra manera. Sí, se quiere referir a una cosa, pero dice como que otra cosa. O así. Ya, muy bien, por ahí va. ¿Ya? ¿Qué más? Gracias, Joyce. ¿Qué es una parábola? Es un lenguaje de clave más o menos. Ya, en clave, ya, por ahí va. ¿Qué más? A ver por acá, ¿qué es una parábola? Cuando el Señor contó por ejemplo, ¿qué otra parábola contó el Señor? Como una historia. Una historia, por ahí vamos más cerca. El Señor enseñaba en parábolas, y generalmente las parábolas eran historias que tenían una enseñanza, una verdad. Pero esa verdad estaba, como decían ustedes, escondida en la parábola. Había que entender el significado o la simbología de la parábola para entender lo que quería decir. Y el Señor dice más adelante en este mismo texto que los discípulos le preguntaron qué significa, porque el Señor no da una explicación. El Señor luego da una explicación, pero solo a los discípulos. A la otra gente no les explica esta parábola.
Y el Señor da la razón, para que oyendo no escuchen y no entiendan. Era una manera de juicio, porque el pueblo de Israel le había rechazado a Jesús y se habían alejado de Dios, estableciendo sus propios mandamientos. Entonces, de una manera de juicio, Dios como que les oculta la verdad. Pero por otra parte, también el propósito de la parábola era explicar una verdad espiritual con cosas sencillas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando el Señor estaba comiendo con personas que eran conocidas como pecadores, cobradores de impuestos, etc., dice que los fariseos, los religiosos, se escandalizaron porque el Señor comía con ese tipo de personas. Y entonces el Señor les cuenta una parábola. ¿Cuál parábola? La parábola de la oveja perdida. Y Él cuenta una historia de un hombre que tenía 100 ovejas y deja las 99 para ir en busca de la que se le perdió. Y cuando la encuentra, vuelve gozoso. Y así dice, asimismo se goza Dios en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. Amén. ¿Ah? Entonces, a través de una historia de la vida cotidiana, Él quiere explicar una verdad espiritual. Como le dije, a veces era un juicio para ocultar la verdad, pero en muchas otras ocasiones las parábolas eran una forma didáctica de que la gente entendiera verdades importantes en un lenguaje sencillo de la vida cotidiana. ¿Me comprende? Entonces lo mismo es esto. Entonces el Señor ve que toda esa multitud le está siguiendo y entonces Él cuenta esta parábola. Y vamos a resumir, vamos a ver si nos acordamos. Dice entonces esta parábola, habla acerca de un hombre que salió ¿a quién? ¿Salió a quién? Señor, habla fuerte porque yo soy sordo. A sembrar. Muy bien, dice que salió a sembrar. Y entonces dice la historia que el Señor cuenta, dice, salió un hombre a sembrar. Y entonces lo que el Señor va a contar ahora es cómo este hombre tira la semilla. Es como que el hombre agarrara la semilla y ¡pum!, la tirara por todos lados. Puede ser de esa manera, o puede ser que pasó por diferentes lugares tirando la semilla. Entonces dice que una parte de la semilla cayó en el camino. ¿Y qué pasó con esta semilla que cayó en el camino? Vinieron las aves del cielo. Vinieron las aves, vamos a poner este dibujo aquí, ¿ya? Y se comieron. Vinieron las aves y se comieron la semilla, ¿no es cierto? Después dice que otra parte cayó ¿dónde? A ver, una cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿La otra dónde cayó? En pedregal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en lo que cayó entre pedregales? ¿Qué quiere decir? Que cayó en un terreno donde había muchas piedras. ¿Y qué dice la palabra? Dice que otra parte cayó en el pedregal donde no tenía mucha tierra. Y dice que brotó la plantita creció. Dice, pero por no tener profundidad, cuando salió el sol, se secó. Es decir, que la plantita brotó, pero como no había mucha tierra, y cuando hay piedras no puede, la tierra retiene el agua, pero las piedras no, entonces vino el sol, la plantita necesitó agua y no la tuvo, y la planta murió. Murió, ¿me comprende? Y después otra parte cayó ¿dónde? Vamos a repasar. ¿Dónde cayó la otra parte? En los espinos. En los espinos. En la zarza, así en espinos. ¿Y qué pasó con la que cayó entre espinos? ¿Qué pasó con la que cayó entre espinos? ¿Se acuerdan? Dice que la planta logró crecer un poco, ¿no? Pero dice que los espinos crecieron alrededor y ahogaron la planta, y la planta murió, no pudo dar fruto. Mire, estas cosas, mire, dice que estaba llena de zarza. ¿Y qué pasa? Que la zarza absorbió toda el agua que ella necesitaba. Y quizás la zarza llegó a cubrir y tapar la luz. ¿Y qué pasó? Que la planta no alcanzó a dar fruto, no pudo florecer y no pudo dar fruto. Y finalmente otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra, ¿cierto? ¿Y qué pasó con lo que cayó en buena tierra? Produció el 30, el 60 y el 100 por acá. Muy bien, dice que la planta, la semilla que cayó en buena tierra, la planta creció y dio fruto. Y no todas dieron los mismos frutos. No todas las semillas que cayeron dieron los mismos frutos. Una dio a 30 por 1, otras a 60 por 1 y otras a 100 por 1. Esa fue la parábola que el Señor contó. Y dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Eso es como decir, al que le queda el sombrero que se lo ponga.
al que le queda el poncho que se lo ponga, ¿no es cierto? Pero en definitiva lo que el Señor dijo, que el que pueda, al que Dios le dé la capacidad de entender, que entienda. Aquí está la palabra, pero no todos la van a entender. Pero aquí viene algo maravilloso. Aquí dice algo. Entonces, aquí está la parábola. ¿Qué significará? ¿Cuál es el misterio que hay detrás? Eso es lo que los discípulos se preguntaron. Entonces, nosotros vamos leyendo más abajo. Dice la palabra que los discípulos le preguntaron: Señor, explícanos esta parábola. Y entonces el Señor ahí les dice, ¿no?, que a los demás no les explica para que oyendo no oigan y no entiendan y no se conviertan a Dios. Pero a ustedes sí, le dice, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Y entonces el Señor a los suyos, a los que Él ama, a los que son de Él, a ellos les explica el significado de esta palabra. Pero qué bueno que es el Señor, que no ocultó eso de nosotros, porque el Señor ya le explicó a los discípulos, ¿no es cierto? Pero si no hubiera quedado escrito, nosotros no hubiéramos sabido el significado. Entonces Dios en su misericordia ha dejado escrito el significado de esta parábola para que nosotros la entendamos. Ahora, antes de entender el significado, porque para poder entender bien el significado hay que recordar, miren, ¿qué pasó con esta semilla? ¿Alcanzó a crecer? Y si no creció, ¿qué no hizo? ¿No floreció? Y si no floreció, no dio fruto. ¿Qué pasó con la que cayó entre piedras? ¿Creció la planta o no? ¿Pero qué no dio? ¿Dio fruto o no fruto? No dio fruto. ¿Qué pasó con la que cayó entre espinos? Creció, pero tampoco dio fruto. ¿Y qué pasó con la que cayó en buena tierra? Que esa creció y dio fruto. Entonces, tenemos que hay 4 terrenos, pero solamente un terreno es el que da fruto. Y esto es muy importante. Ahora, cuando los discípulos le preguntan al Señor cuál es el significado de la parábola, entonces el Señor les va a decir que cada uno de los terrenos representa tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. Amén. Muchas personas escuchan la palabra de Dios. Gracias al Señor. Antes no era así. Antes que vinieran los españoles, los habitantes autóctonos de estos lugares ni sabían de Jesucristo, no sabían la palabra. Pero cuando llegaron los españoles trajeron la religión y algo pudieron también saberse del Evangelio. Pero la misa se hacía ¿en qué idioma? En latín, y la gente no podía leer la palabra, ¿no es cierto? Después, ¿qué ocurrió? Vino la Reforma, y los reformadores, ¿qué hicieron? Entre muchas cosas, tradujeron la palabra de Dios al idioma de la gente para que la pudiera entender. Y después eso se comenzó a expandir. Y hace muchos años atrás, llegó el Evangelio acá a Ecuador, y llegó la Biblia en el idioma español. Luego fue traducida al quichua, al shuar, al guaurán y al salasaca. Yo conocí al traductor de salasaca. Un día fui a predicar a la iglesia de salasaca. La hermano me invitaron a predicar una conferencia para padres. Y ya, pues yo estaba atrasito sentado. No me gusta sentarme adelante. Y estaban los hermanos cantando en su idioma. Y pasa un hermano, dice que venga el hermano. ¿Cómo se llamaba? Rosendo. No era Rosendo, no me acuerdo el nombre, pero era un nombre latino. Y pasa un gringo y empieza a hablar el idioma de los salasacas. Yo quedé con la boca abierta. Y después se le pregunté al hermano, le dije: hermano, ¿quién es el hermano gringo que pasó adelante? Dice: es el hermano que está traduciendo la Biblia al salasaca. Entonces era un gringo que aprendió el idioma, un hermano norteamericano, que aprendió el idioma salasaca y estaba traduciendo la Biblia al idioma de ellos. Bueno, después me enteré que fueron varios misioneros los que hicimos. Entonces, la palabra de Dios está llegando a todo lugar, ¿no es cierto? Ahora incluso también en la misa se hace la misa en español. Y cuando, a mí, yo nunca fui católico, yo soy la 3ª generación de cristianos evangélicos en mi familia. Pero cuando me ha tocado ir a misa por la muerte de alguna persona conocida, yo voy y veo cómo es la misa. Y veo que hay una parte donde viene una persona del público que se le designó y lee una parte de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que escucha la palabra hoy día, de una u otra manera. Pero aquí viene el punto: no todos reciben la palabra de la misma manera. Y no todos los que escuchan la palabra se convierten realmente a Dios.
no todos tienen un corazón dispuesto a seguir a Cristo. Vamos entonces a recordar. Entonces, ¿qué viene aquí? ¿Qué dijo el Señor? La primera cosa, Él les explica, el que siembra la semilla, o la semilla, ¿qué es lo que es? Siembra la palabra de Dios. El Señor dice así, pues dice la palabra en versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Versículo 14, ¿lo tiene ahí? Dice, el sembrador siembra la palabra. Entonces, cuando el Señor cuenta esta parábola de una semilla que cae en diferentes terrenos, ¿cuál es la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, la palabra. Ahora, esto de la palabra de Dios es un término un poco general, ¿no? ¿Qué parte de la palabra? ¿Cuál será? Bueno, puede referirse a toda la palabra de Dios, o puede referirse específicamente a la palabra del Evangelio. La palabra de Dios que llama a los hombres a que se arrepientan y a que reconozcan a Jesucristo como el Señor y le entreguen su vida a Él. El mensaje que el Señor predicaba era, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Me comprende? Entonces, la palabra, el Evangelio es predicado a mucha gente, pero no todos reaccionan de la misma manera. Y entonces dice, le dice el versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Y entonces va a explicar quiénes son los que se siembran en el camino, los que cayó en el camino. ¿Qué pasó aquí? Vinieron las aves y se la llevaron. Miren lo que dice versículo 15. Estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces, ¿saben cómo le voy a llamar a esto? Esto representa a los, ¿cómo dice acá? Olvidadizos. ¿Qué tipo de personas son, o qué tipo de personas representa la semilla que cayó en el camino, que venían las aves y se la llevaron? Aquellos que oyen la palabra, pero inmediatamente viene Satanás y les quita la palabra. Se lleva la palabra, dice, que se ha sembrado en ellos. Entonces, ¿qué dice la palabra? La Biblia dice que ellos oyen la palabra, pero inmediatamente se olvidan. La palabra no llega al corazón. La palabra no provoca nada en ellos. ¿Sabe? Yo he visto muchas personas así. Personas que escuchan la palabra de Dios, pero no les provoca nada. Hay personas que rechazan la palabra. Bueno, cuando la rechazan es porque algo pasó. Por lo menos les llegó, ¿me comprende? El otro día estábamos predicando con Medardito el domingo, ¿no? Y mientras yo predicaba, una señora estaba ahí, ardía en hablar. Y habló y dijo, y yo soy católica. Entonces ella estaba ahí, la palabra estaba obrando, ya sea de forma positiva o negativa, ¿me comprende? Hay algunos que la rechazan, se molestan. Bueno, es porque la palabra de Dios está provocando algo y eso es bueno, no es malo. Hay que verlo de buena manera. Y hay otros que reciben la palabra, bendito sea el Señor. Pero estos son personas que la palabra no provoca nada, ni bueno ni malo. Se olvidan. Son los olvidadizos. Creo que una de las cosas peores que le puede pasar a alguien es que oyendo la voz de Dios no le pase nada. Creo que es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Porque no hay cosa más maravillosa que Dios nos hable. ¿O no? No hay cosa más maravillosa que Dios nos llame. Pero hay personas que escuchan la palabra e inmediatamente se olvidan. Vienen otras cosas, otras preocupaciones, otras necesidades, otro entretenimiento. ¿Y qué pasa? Se olvidan. La palabra no provocó nada en ellos. Ahora, ¿estamos bien? ¿Sí? Por favor, si usted quiere decir algo. Sí, por favor, participemos ya. Entonces, como hacemos siempre cada reunión. Después está lo que cayó entre piedras. ¿Se recuerdan lo que pasó entre piedras? Dice que cuando vino el sol, por no tener raíz, por no haber tierra, se secó. Entonces, ¿quiénes son? Dice, versículo 16, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Ojo, cuando oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales o son de corta duración, como dice la Reina Valera. Entonces, cuando viene la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. ¿Sabe cómo le llamo a esto yo? Los emocionales. Estos son los emocionales. ¿Por qué? Porque reciben la palabra con gozo. Ah, les gusta. Amén. Sí, esa es la verdad. Qué bonito lo que habla el pastor. Qué lindo lo que dice. Y abiertamente dice, sí, es verdad. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo reconozco que soy pecador. Sí, reciben la palabra. Cuando la Biblia dice que alguien recibe la palabra, no es meramente alguien que dice, ah, qué bonito, sino que alguien que realmente cree. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, dice que, de lo que estábamos leyendo con el hermano Medardito al comienzo, dice que después del Pentecostés, Pedro comienza a predicar y habla, y la gente dice, ¿qué haremos? Y él dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, etc. Y dice, y los que recibieron su palabra fueron como 3.000 personas. Y esos 3.000 perseveraban en el doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien recibe la palabra, está diciendo que se convierte, que hace caso, que la cree, ¿me comprende? No solamente que le gusta, sino que realmente se convierte. Entonces, aparentemente estos recibieron la palabra. ¿Saben lo que quiere decir? Que aparentemente se convirtieron. Pero vino un momento donde esa fe fue probada. Dice que vino la persecución. Y cuando vino la persecución, ellos abandonaron la palabra. ¿Saben lo que pasó? Estos son el tipo de personas que se convierten. Tienen una experiencia, pero una experiencia emocional, no una experiencia espiritual. Encuentran bonita la palabra, sí es verdad lo que dicen, y aparentemente se convierten, incluso pueden llegar a bautizarse. Pero resulta que después de un tiempo empiezan a tener problemas. La familia comienza a rechazarles porque se hicieron cristianos. Los amigos comienzan a presionarles para que vuelvan al mundo. O a veces comienzan a experimentar alguna prueba, ¿no? Como alguna enfermedad, alguna escasez económica. Y ellos, en vez de acercarse más al Señor, dicen, esto ha sido muy difícil. Y se retiran. ¿Algo va a decir mi hermano Sebastián? Sí, incluso podemos ver, como sabe decir, una figura en los mismos discípulos, los apóstoles del Señor Jesús. Podríamos decir de los primeros que Satanás quitó la semilla que Dios sembró en el corazón de Judas, siendo un discípulo. ¿Sí? Ajá. Vemos un discípulo apasionado que es Pedro, el mismo que cuando llegaban a ver al Señor Jesús cortaba orejas, volaba cabezas, pero en el momento que le pusieron a prueba, lo negó. Entonces, podemos ver que a pesar de que seamos cristianos, que estemos puestos aparentemente, dice la misma palabra de Dios, cuida que no tropieces, cuida que no resbales. Entonces creo que viene muy bien incluso para nosotros mismos. Muy bien. Mira, ciertamente que esto está hablando de tipos de personas y de quiénes son los verdaderos y falsos creyentes. Sin embargo, yo creo que aún los creyentes verdaderos podemos tener algunos rasgos o en algún momento en nuestra vida ser como ellos. Pero hay algo que caracteriza a un verdadero creyente, pero eso está al final. Pero lo que tú dices es muy cierto. Con Judas pasó lo mismo. ¿Qué pasó? Judas fue un discípulo de Cristo, ¿no es cierto? Le siguió, hasta hizo milagros, porque el Señor los manda a predicar y les da poder para hacer milagros. Pero ¿qué pasó? Su corazón nunca fue convertido. Entonces, tarde o temprano, nuestra fe será probada. Yo conozco mucha gente que aparentemente se han convertido. Han venido a la iglesia, han escuchado la palabra, y se han bautizado, han confesado que se han arrepentido, que han creído a Cristo. De repente viene una prueba, viene algo difícil, un problema en el matrimonio, un problema familiar, o empiezan a tener problemas por causa de su fe, y eso es lo más. Comienzan a ser rechazados por su familia, comienzan a tener problemas en el trabajo, y ¿sabe qué? Dejan al Señor para poder estar en paz con las personas. Entonces esto nos habla estos son los emocionales. Ellos tienen una experiencia emocional, mas no una verdadera conversión. ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero creyente? Una de las cosas que caracteriza es que el creyente puede en algún momento apartarse, caer en la tentación, pero él va a regresar al Señor. Por ejemplo, lo que contó nuestro hermano Sebastián, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos personas que negaron al Señor de alguna manera. Uno fue Judas y el otro fue Pedro. Sí. Pero ¿cuál fue la diferencia de los dos?
Porque Judas lo vendió, ¿no es cierto? Sí. Pero Pedro lo que él hizo también era grave. Dice que cuando él estaba ahí de lejito mirando cómo lo llevaban al Señor para condenar, ¿no es cierto? Y mientras él estaba ahí había una mujer que le dijo, a ver, yo te he visto a ti, tú eres de los discípulos, tú eres Galileo. Y dice la palabra que Pedro dijo, maldiciendo, dijo, no le conozco. Como diciendo, maldita sea, no lo conozco, o algo así, maldición, no conozco, ¿me comprende? Él dijo que no conocía al Señor. Pero ¿cuál fue la diferencia de Pedro con Judas? Pedro se arrepintió, dice que lloró hasta que hizo sequía la carita de la tanta lágrima. Ya, muy bien. ¿Y Judas no lloraría? Lloró también. ¿Lloró Judas o no? Incluso hasta devolvió el dinero. Pero no se arrepintió. ¿Cómo que no? No se ¿Se arrepintió? ¿Sabes qué significa arrepentirse? Cambiar de parecer. Pedro dijo, caramba, me equivoqué, no tiene que haber negado eso, y se sintió mal. Y Judas también dijo, no tenía que haber vendido al Señor, y fue y devolvió el dinero. Justo, dijo. ¿Pero cuál fue la diferencia? Pedro ¿Qué? volvió al Señor. ¿Qué pasó con Pedro después de que lloró? Volvió al Señor. ¿Y qué hizo Judas? ¿Judas volvió al Señor? Se suicidó. mató. Él no volvió al Señor. Se quedó con su pena. Se quedó con su remordimiento. Pero no buscó el perdón de Dios. ¿Ve la diferencia? La diferencia es que el creyente puede ser probado, pero el creyente va a permanecer en el Señor, va a volver al Señor, ¿me comprende? Amén. Diga, hermano Medardito. No, quisiera hacer un comentario. Bueno, solamente decir que Judas, lo que dicen es verdad, no se arrepintió verdaderamente, aparentemente. Porque el arrepentimiento no es solo sentirse mal, sino que el arrepentimiento verdadero me conduce al Señor. Amén. Dígame, hermano Medardito. Bueno, hay muchas iglesias de predicadores que en realidad nuestras iglesias aún están, hay muchas fallas, claro. Ahí escuché un debate y uno decía que Judas es él. Y no es así. No es así. No, porque él no volvió al Señor. Sí. El creyente es como los hijos. Y él se quitó de la vida. Exacto. Entonces no hay esperanza para él. Es que la cosa es que él no volvió al Señor, ese es el punto. Como yo les hablé la otra vez del arrepentimiento y la fe, ¿se acuerdan? Hay gente que tiene arrepentimiento, es decir, que reconoce su pecado, pero no busca al Señor. Y hay gente que pretende buscar al Señor sin arrepentimiento. Las dos cosas tienen que estar unidas. El arrepentimiento verdadero me conduce al Señor. Y la fe verdadera es motivada por un arrepentimiento. Entonces, estos son los emocionales. Tienen una experiencia emocional, pero cuando viene la prueba se demuestra que ellos realmente no creían en el Señor. Porque si hubieran creído, hubieran permanecido. ¿Me comprende? Avancemos. Muy bien. Después viene la que cayó entre espinos. Que los espinos ahogaron la planta, ¿no es cierto? Ahogaron la semilla. Ahogaron la semilla. Dice, versículo 18. ¿Están conmigo? Amén. Otros son aquellos en los cuales se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Sabe cómo le llamo esto yo? Le llamo que estos son los afanosos. Los afanados. Porque dice la palabra que son los que oyen la palabra y dice, pero las preocupaciones del mundo, vienen preocupaciones, afanes, o no solo preocupaciones, el deseo de las riquezas, el deseo de más cosas. Esas cosas llegan a llenar el corazón, llegan a ser tan importantes que ahogan la palabra y no dan fruto. ¿Sabe lo que quiere decir? Que aunque estas personas aparentemente creyeron en el Señor, aparentemente recibieron la palabra, otras cosas realmente eran más importantes. Santo. Eso es lo que pasó con Judas. Judas aparentemente creyó en el Señor, pero cuando tuvo que elegir entre el Señor y las monedas de plata, el dinero, ¿qué eligió? Las monedas de plata. ¿Sabe lo que hizo? Eso es más importante que Cristo. Pero,
clarito, pero si analizamos ya en el fondo a Judas, desde el momento que cuando estuvo en la casa de Marta y María y le derramó el perfume, se dijo, pero Señor, ¿no fuera mejor que vendiéramos esto, a que estéssemos... Y lo hubiera dado a los pobres, ¿no es cierto? Ya, desde ahí ya vimos el corazón, que no hubo un verdadero cambio. Exacto. Entonces, Sí, desde sí. ahí ya vimos, y ahí vamos más atrás lo que dicen los salmos, los proverbios, que el principio, ¿cómo es? A ver, ya me hice... El amor al dinero es el principio de todos los males. Bueno, eso está en el Nuevo Testamento, pero está bien. Sí, Sí, así es. sí. El corazón nunca fue transformado. Aparentemente creyó en el Señor, pero nunca Cristo llegó a ser lo más importante. ¿Se acuerdan lo que les enseñé acerca de la verdadera fe? ¿Cuál es la verdadera fe? Es aquella que considera a Cristo más importante que la familia, más importante que la esposa, más importante que los hijos, más importante que la propia vida. Por eso dijo el Señor, si alguno ama padre, madres, hijos, esposa, más que a mí, no es digno de mí. O sea, el Señor dijo, si vas a creer en mí, la verdadera fe me considera a mí como lo más importante. Pues eso es lo que pasó con los espinos. Entonces, bien interesante, ¿no? Dice que estas personas reciben la palabra, aparentemente, pero luego otras cosas comienzan a ser más importantes. Y así es, hermanos. Hay personas que vienen, incluso muchos de los que están aquí pueden estar en esa situación. Están escuchando, ahora estás bien, estás escuchando la palabra. Ahora tú dices que crees en el Señor. Pero en un momento tu fe va a ser probada. O vas a tener persecución, o vas a tener pruebas, o vas a tener tentaciones, cosas que quieran ocupar el lugar del Señor. Si resulta que otras cosas comienzan a ser más importantes, se demostrará que realmente Cristo nunca fue lo que llenó tu corazón. Que nunca realmente creíste en esto. ¿Sabe? Estos que están aquí, la característica, ¿cuál es la característica de todos ellos? A diferencia de este, No dan fruto. que ninguno de ellos dio fruto. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quiénes son los que aparentemente... Ya, el Señor dice que hay mucha gente siguiéndole, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los que dan fruto y quiénes son los que no dan fruto? Los que dan fruto son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y los que no dan Sí, fruto? los que no dan fruto, ellos son los que escucharon la palabra de Dios, pero después se olvidaron y se fueron al mundo. Exacto. Mire, por eso que al final dice pero cayó otra parte en buena tierra y dio fruto. Y ojo, no dan fruto todos iguales. Uno, ¿cómo era? El 30, A 30, otro a 60 y otro a 100. O sea, no todos dan a 100 por uno. Otros dan a 30 nomás, otros a 60, pero dan fruto o no. sí. Poco o mucho, pero dan fruto. Solo estos son los... ¿Qué son estos? Ya de ver. Los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque estos dan frutos. Estos reciben la palabra. Cuando viene la prueba, permanecen en la palabra. Cuando viene la tentación, la palabra crece. Cristo permanece en su vida. Cristo permanece siendo lo más importante. Y el resultado es que da fruto. Amén. Entonces aquí viene importante. Esto es muy importante. Solo estos son verdaderos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, el Señor dice, todo árbol que en mí no da fruto será cortado y echado al fuego. El Señor no hace eso con un creyente. El Señor hace eso con los que no son creyentes, con los que nunca se han convertido. ¿Me comprende? Pero el verdadero creyente dice, el que permanece en mí, este dará fruto. Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos, y no puede el árbol malo dar frutos buenos. De modo que alguien que se convirtió verdaderamente va a dar fruto, va a dar fruto. ¿Qué fruto? Fruto de una vida entregada a Dios. Fruto de un carácter que va creciendo a la imagen de Cristo. Fruto de una vida que va dejando el pecado por el poder del Señor. Pero el que no es creyente puede aparentar ser uno, pero no va a dar fruto. Mucha gente dice sí, Señor, Señor. Mucha gente alaba, mucha gente aplauda, mucha gente levanta las manos. Mucha gente dice gloria a Dios. Pero muchos de ellos no están dando fruto. Y muchos de ellos tarde o temprano
dejarán la palabra de Dios. Y muchos de ellos, aunque dicen que aman al Señor, Él no es lo más importante en sus vidas. La pregunta es, ¿qué corazón es el que más te representa a ti? ¿Qué terreno es el que más te representa a ti? ¿Al cual te pareces más? A lo mejor Dios nos está dando esta palabra. Bueno, de hecho, Dios nos está dando esta palabra para que nos examinemos. Y el Señor quiere que nosotros le sigamos, que nos arrepintamos y que nos volvamos de todo corazón a Él. Amén. Que Jesucristo sea realmente lo más importante en nuestra vida. Que le sigamos en los términos de Él y no en nuestros términos. Yo conozco mucha gente que dice, no, yo no me congrego, pero yo no he dejado al Señor. El Señor está unido a su iglesia. No se puede seguir a Cristo sin estar con la iglesia del Señor. Amén. ¿Me comprenden? Entonces, no se puede seguir al Señor a nuestra manera. No hay tal cosa como que yo no me congrego, yo no sigo, yo no voy a la iglesia, pero soy un buen cristiano. No se puede, no. Dios quiere que le adoren, Dios quiere que estemos con otros. Si la iglesia no es un auditorio en el cual venimos a escuchar solamente, la iglesia es una comunidad donde vamos a servir. Cuando alguien dice, yo no me congrego, pero alabo a Dios en mi casa, está diciendo, no me interesa servir a otros. Yo tengo una relación solo con Dios, Él y yo, nadie más. Eso no es así. No es así. Es como Dios dice, no como nosotros decimos. ¿Por qué estoy aquí? Medardo siempre me recibe con tanto cariño. ¿Por qué estoy aquí yo? Porque no solamente, o sea, la razón es porque aquí está el Señor y ustedes están con el Señor. Ustedes son mis hermanos y yo les amo. Y me gusta estar con ustedes. Amén. Disfruto tanto. Yo soy bendecido, hermano. Los que me conocen, me saben, yo tengo mis convicciones, pero yo amo a toda la iglesia del Señor. Porque el Señor ama a su iglesia. Gloria. Entonces, hermanos, tenemos que servirle al Señor verdaderamente, con un corazón verdaderamente entregado. Estas personas aparentemente recibieron la palabra, especialmente estas dos del medio, ¿no es cierto? Estos de acá, ni hablar, se olvidan, ¿no? Pero estos de acá son falsos creyentes. Aparentemente creen en el Señor, pero tarde o temprano le van a dejar, porque Cristo realmente no fue lo más importante en su vida. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento, porque no hubo un verdadero cambio en el corazón. Si alguno de ustedes se siente identificado con alguno de estos corazones o de estos terrenos, pásate a este. Pásate a este, pues. Dile al Señor que te dé un corazón verdaderamente arrepentido. Yo tenía 15 años, antes de que me bautizaran. Yo quería bautizarme a los 12, pero no me dejaron bautizarme porque era muy niño. Pero a los 15 años yo me bauticé. Pero antes de eso yo pasé una crisis. Yo no sabía si era un verdadero creyente o no. Pero yo le dije, Señor, yo quiero ser un verdadero creyente. Yo no sé si lo era antes, pero ahora yo quiero ser un verdadero creyente. ¿Me comprende? Entonces, yo quiero que cada uno de nosotros nos examinemos. Porque es fácil decir, Señor, es fácil decir soy cristiano. Pero examinemos nuestra vida. ¿Realmente estamos amando a Cristo con todo el corazón? ¿Estamos dando fruto? ¿Veo que Dios está obrando a través de mí? Los afanes de este mundo, las cosas, la riqueza, el deseo de progresar, son cosas que pueden distraernos y no dejar dar fruto. Porque las seguimos amando. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón arrepentido en todo sentido. No solamente arrepentido por las cosas malas que hice, arrepentido también de no haberle amado al Señor como corresponde. Arrepentido de haber dado lugar a otras cosas antes que al Señor. Lo que probará nuestra fe es que aunque pasemos por persecución, aunque lo perdamos todo, no vamos a querer separarnos de Cristo. Eso son los primeros cristianos. ¿Sabe qué es lo que me da tristeza en el día de hoy? Que los cristianos están tan preocupados de si se puede o no se puede hacer esto. Pero ¿dónde dice la Biblia que no se puede esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Oye, los primeros cristianos morían comidos por los leones. Los primeros cristianos morían quemados. Ellos no se andaban preguntando si qué cosas del mundo era malo o bueno hacer. Ellos se entregaron al Señor. Ellos se olvidaron de todo. Ellos dijeron, no importa nada, aquí me importa Cristo, nada más. Y no lo voy a negar, aunque pierda la vida. Eso es un cristiano. El cristiano se preocupa de amar y seguir a Cristo verdaderamente. Amén, hermanos.
Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos al Señor.